Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el honor que nos visite un colega de nuestro vecino país latinoamericano, Colombia, el doctor Guillermo Carvajal. Bienvenido, Guillermo. Bueno, gracias por acompañarnos, siempre es un placer. Así que, bueno, te agradezco mucho, Guillermo. Con mucho cariño y placer también para mí y honor estar en tu programa. Sí, vos sabés que la última vez que estuviste tuvo mucha repercusión porque, bueno, hablábamos de educación, hablamos de varios temas que vos tenés mucha experiencia, pero además Guillermo hace muchos años que trabaja en su país y también ha dado conferencias, ha escrito muchas cosas y hoy eligió un tema que me parece muy importante por muchas cosas que pasan en nuestra sociedad, en nuestro planeta, ¿no? Que tiene que ver con las pasiones. Y vos elegiste las pasiones en el psicoanálisis, ¿no? ¿Qué entendemos por pasión? ¿Por qué se te ocurrió este tema? ¿Qué es tener una pasión? ¿Cuándo son positivas? ¿Cuándo son negativas? Lo vamos a ir charlando y viendo, ¿sí? Claro que Así sí. que, ¿cómo se te ocurrió este tema? ¿Por qué? Bueno, es un tema que no solamente se me ocurrió a mí, ¿no? Fue una conclusión, por decirlo de alguna manera, fue una manera de resolver algo que queríamos en un grupo, en el grupo de aperturas en psicoanálisis que tú conoces, que pues llevamos varios años trabajando y haciendo una gran difusión. El grupo, en un ciclo de conferencias, ¿cómo la llamamos, no? Aquí vamos a hablar de los afectos, las emociones. Yo llamo los sentires del alma, como dice el diccionario de la Real Academia, ¿no? Entonces se nos ocurrió algo más integrativo, más voluminoso, que tuviese como mejor expresión y manera de resolver el tema. Y dijimos, no, es la pasión, porque la pasión es mucho más que la emoción. La pasión se puede considerar como un síndrome, como un conjunto de cosas. Es una gran estructura, que estructura en el amplio sentido de la estructura, porque además es estructurante la pasión, como nosotros la concebimos, ¿no? Entonces pensamos que ese sería, digamos, como el centro operativo de la clínica analítica, ¿no? Uno entra a trabajar con su analizando y se encuentra ¿con qué? Con una pasión, o con pasiones, con varias pasiones. Es un mundo pasional.
no solamente es un mundo de afectos, emociones, vínculos, sí, todo eso está ahí, pero hay una cosa que lo engloba todo. Claro, Esa palabra es la pasión. No sé si te acuerdas, pero cuando Lacan concibe a la pasión como un nudo entre el pensamiento y el afecto, y no como una oposición. Pero es corta esa definición de Lacan, es corta. Es corta porque la pone como digamos, como una intersección, ¿no? Como una cosa intermedia. Y ahí se parece más a la emoción, la pasión. En Lacan, obviamente, Lacan tenía su manera de concebirlo. Es decir, nosotros tenemos otra, ¿no? La palabra es la misma, pero pasa siempre, ¿no? Ese es el problema de la semántica, ¿no? Los diferentes sentidos de la palabra. Sí, me parece que la manera como utiliza Lacan la pasión es corta para nuestra manera de verla, que es mucho más amplia, estructural y estructurante. Bueno, podemos continuar profundizando. Sí, ¿por qué decís? A ver, cuando hablamos de sentires del alma, que fue como empezamos el cuento, ¿no? Sí, son los sentimientos. El diccionario del Drae habla de los sentires del alma, ¿no? Nos encanta esa expresión poética, ¿no? Son los sentimientos, ¿no? Las cosas que sentimos. ¿Qué cosas sentimos los seres humanos, ¿no? ¿Cómo las podríamos definir? Estamos metidos en la primera vivencia de sensaciones, la emoción, pero también cuando disminuye y se prolonga en el tiempo la emoción, pues es un afecto. Y si ese afecto nos une, pues nos vinculamos, pues ya estamos en el vínculo. Y el psicoanálisis complica las cosas porque dice, si esa vinculación tiene que ver con el pasado y usted no se da cuenta, está transfiriendo. Entonces tenemos otro tipo particular de sentimiento que es la transferencia. En eso nos movemos los expertos, en oír a la gente, en escuchar al otro, ¿no? Nos deberíamos mover en eso, ¿no? Los psicoterapeutas nos movemos en eso porque hay otras formas de escucha no psicoterapéuticas, ¿no? En el campo nuestro, por ejemplo, la escucha de un psiquiatra es distinta, un psiquiatra clásico, ¿no? Es distinta a la escucha de un psicoterapeuta, ¿no? Son de escuchas diferentes. Pero en general los psicoterapeutas nos movemos en ese mundo de los sentires del alma. Y cuando estructuramos todo eso con una teoría, siempre hay una teoría detrás, entonces aparece la pasión, que es lo interesante. ¿Cuál es la teoría que hay detrás de la pasión, ¿no? Ya entramos en los terrenos psicoanalíticos, porque cuando hablamos de emoción estamos restringiendo el término, a algo muy orgánico, ¿no? Que es la emoción en última instancia, tratando de definirla, ¿no? Pues la emoción es un sentir del alma, digamos, es un sentimiento que obedece a un estímulo externo. Es un sentimiento muy fuerte, muy intenso, que dura poco tiempo, que invade enormemente la mente y obliga a actuar de alguna manera, ¿no? Tiende a la acción. Y tiene una base desde el punto de vista genético muy primaria, ¿no? Es decir, la emoción es lo más primario que tenemos los humanos, los animales, ¿no? Lo biológico está, de alguna manera podríamos llamarlo, la reacción biológica aguda como una emoción, ¿no? Lo que pasa es que ahí nosotros hablamos que lo más primario es la percepción y la sensación y el cuerpo, a través del cuerpo. Claro, tú percibes algo y reaccionas con lo más primitivo que tenemos, que es el sistema límbico. Vamos a lo neuro, ¿no? A lo neurológico.
con el sistema, con el primer sistema que aparece en la formación neuronal, pues ese sistema, el más primitivo de todo el sistema límbico, y ahí están las bases de la emoción, porque la emoción en última instancia es una estructura defensiva. De alguna manera nos defendemos con la emoción. Obviamente, al estar tan centrada en lo orgánico, la emoción pues, tiene un basamento bioquímico absoluto, ¿no? Sabemos que las emociones son bioquímicas, desde Selye con el síndrome de adaptación. Sabemos que las emociones son bioquímicas, pero la bioquímica es distinta a la bioquímica que se me dispara cuando yo tengo odio a cuando tengo miedo. Eso es apasionante, ¿no? Y ver cuáles son las sustancias, cuáles son los neurotransmisores de cada emoción, ¿no? Las emociones son pocas, ¿no? Son pocas, 8, 9 emociones, pues son pocas, ¿no? Esas cosas intensas que nos mueven el cuerpo y que están basadas en la bioquímica y que no podemos contenerlas, ¿no? Cuando se desencadena la emoción, vaya uno a parar una emoción, eso es muy difícil. Entonces, lo más primario que tenemos en los sentimientos, ¿no? Las emociones. Pero fíjate que responden son inmediatas, son adaptativas, son defensivas, responde a un estímulo en general, un estímulo externo en general, ¿no? Porque ahí viene el otro problema, ¿no? Podemos considerar la angustia una emoción, podemos considerar la ansiedad una emoción. Pues sí, ¿y cuántas veces la angustia y la ansiedad no sabemos por qué? Entonces, fíjate, ahí ya tenemos otra cosa, un enredo, ahí se nos enreda la pita, ¿no? Cuando tenemos una emoción que no sabemos por qué la tenemos, ahí se nos enredó el cuento. Porque si yo tengo una ansiedad porque veo un perro que me va a morder, que es bravo, entonces una angustia por eso, pues el estímulo es externo. Pero si de pronto tengo una angustia y no hay nada que me la esté produciendo una ansiedad, ¿no? Como pasa en general en la clínica, y la persona va a consultarle a uno, doctor, vengo porque me estoy sintiendo ansioso hace varios días, pero muy ansioso, hasta el punto que entro en pánico, y no sé por qué. Ahí estamos enredados. Ahí es cuando aparece la pasión. Ahí es cuando aparece el concepto de la pasión. ¿Por qué? ¿Cómo se generaría la pasión? Claro. Entonces, hay gente con cuando uno se enfrenta, vamos a la clínica, estamos en la clínica, ¿no? Estamos frente a esa persona, entonces, bueno, sí. Disculpa. Tiene la teoría. Entonces, fíjate que nosotros nos movemos con la teoría, los psicoanalistas, pues hay un principio básico, y es que el psicoanálisis es una teoría, es una hipótesis y es una consideración, por decirlo así, de algo. Voy a explicarlo. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis psicoanalítica es que hay un mundo inconsciente. Hay un mundo inconsciente. Es la hipótesis psicoanalítica. ¿Qué lo mueve? ¿Cuál es la teoría? Que ese mundo inconsciente lo mueve una energía. O sea, a la hipótesis le agregamos una teoría, la teoría del libido. Esa es la teoría psicoanalítica. Nos mueve una energía llamada libido. Esa es la teoría freudiana clásica. Y una valoración. ¿Valoración de qué? Para Freud, de la sexualidad infantil. O sea, que a nosotros nos mueve inconscientemente, nos mueve libido, inconscientemente una cosa infantil, que es sexual. La valoración de la sexualidad infantil es el modelo freudiano. Por ejemplo, Winnicott agrega otras cosas, y las personas que el psicoanálisis que después plantea lo relacional. Lo que mueve no solamente es la sexualidad infantil, no, también el vínculo infantil. Es tan importante mi relación con mamá, mi relación pura, de que ella me quiso o no me quiso, me aceptó o no me aceptó, me rechazó o no me rechazó,
que el instinto que puede estar ahí, es decir, lo libidinal. Entonces, ellos agregaron algo más. Entonces, esa es la teoría. Pero fíjate, ya estamos localizados en una teoría de la pasión. ¿Qué es la pasión? Todo eso es la pasión. Cuando mi paciente llega y me dice, yo estoy ansioso y no sé por qué, yo inmediatamente teorizo, ¿no? ¿Qué cosa inconsciente le habrá pasado? Mira, ya me voy al pasado. En su infancia, por ejemplo, ¿no? En alguna vicisitud de su vida, posiblemente de orden traumático, que lo está repitiendo este hombre y no sabe por qué. ¿Y cuál es el estímulo para que lo repita? Y ya estoy montando todo un cuento al oír simplemente que mi paciente me dice, yo tengo ansiedad. Entonces, ¿cuál es la técnica que yo uso para eso? Pues escucharlo. Freud decía, escúchalo además lo más libremente posible y que se suelte lo más que pueda. Entonces, para eso me lo acuesto en un diván, para que pueda mirar el techo y soltarse, ¿no? Y al soltarse asocia. Y al asociarse, inevitablemente se va acercando al núcleo y va despejando lo inconsciente hasta que aparece el núcleo, ¿no? Resulta que lo que él está repitiendo, por una circunstancia que está viviendo, está en una mala relación con su esposa, ¿no? Está en un momento difícil, afectivo, tiene dificultades también en el trabajo, también de orden afectivo, y todo eso lo liga, ¿no?, con experiencias traumáticas de su infancia, experiencias que no pudo elaborar y que son las que tratan de emerger y emergen en forma de angustia. Claro, por eso también una de las definiciones de pasión como una acción de padecer afición por una cosa o por una persona. Por ejemplo, alguien que no está bien con su pareja, pero se sigue sometiendo y se sigue sintiendo como que el otro se posesiona de él, ¿no? Claro, fíjate, es una pasión. Fíjate todo lo que has dicho. ¿Por qué yo me entrego en una relación y permito que me manejen y me manipulen? ¿Por qué? Ahí tenemos toda una situación pasional para entender. Lo pasional es el conjunto de cosas que me permite, que me permite estudiar para entender y tenemos una teoría. Si yo hago eso, ¿no?, seguramente un analista podría decir, este hombre, ¿por qué está tan masoquista? Fíjate, le pone un instinto, ya le pone libido. Aquí no hay libido, la libido masoquista se somete, ¿no? Sufre, ¿no? Goza con ese sufrimiento, ¿no? Hay un masoquismo, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Y por qué no al revés? ¿Por qué no somete a la mujer? ¿No? Porque él es el sometido. ¿Qué pasó ahí, no? Entonces, ya el analista mismo también puede hacer una teoría, puede teorizar en ese momento o una hipótesis, ¿no? Hay una cosa inconsciente que lo lleva a repetir la transferencia, a repetir algo pasado en esa relación. Entonces aparece que la relación con la madre puede que la asocie, ¿no? Y él nos va mostrando el camino, ¿no? La relación con la madre, una madre muy sumamente controladora, amorosamente controladora, dándole todo, pero también exigiéndole un sometimiento, ¿no? Yo te doy, pero tú eres mío, y yo soy feliz de ser de ella. Entonces vuelvo y repito eso. Exactamente, cuando aparece el apoderamiento y la propiedad del otro. Claro. Donde el otro no existe, ¿no? Puede ser por miedo, porque sigue siendo hablado y deseado por el otro. Y estoy sometido, o puede ser porque yo gocé tanto de estando sometido que lo repito, ¿no? Ahí lo repito con goce o lo repito con miedo. Son dos repeticiones distintas, ¿no? Entonces, todo eso conforma la pasión, ¿no? Yo creo que el ejemplo más interesante de pasión desde el punto de vista literario, pues es el señor Otelo, en Hamlet, ¿no? El señor Otelo, en Otelo, ¿no? Hamlet es el otro, ¿no? El otro ejemplo de la gran pasión, ¿no? Pero ante todo Otelo, ¿no? Otelo es la celotipia de Otelo, es la gran manera de mirar una pasión, ¿no? O
o la indefinición de Hamlet, ¿no? De no saber dónde está parado, ¿no? Con el ser o no ser, dónde está mi self, quién soy yo, ¿no? Todo eso son pasiones, ¿no? Entonces es un gran síndrome, es una cosa que es lo que trabajamos los terapeutas analíticos, trabajamos las pasiones, entendiendo por la pasión el gran conjunto de cosas que alrededor de un hecho, de un pequeño hecho. Hay un gran conjunto de cosas, muchas de ellas inconscientes, y ese gran conjunto es lo que llamamos la pasión, lo que queremos llamar la pasión. Porque además está llena de sentimientos, de afectos, de emociones, ¿no? Y fíjate, tú lo sabes, en la clínica, cuando uno trabaja en la clínica con alguien, pues yo diría que el campo en general se reduce a muy pocas cosas, ¿no? Que conforman esa pasión que la persona trae, ¿no? A muy pocas cosas. Las demás no cuentan tanto porque no están afectando emocionalmente. Ahí sí hablamos de emociones. No están afectando emocionalmente, sino que son las cosas sin conflicto, que es la otra teoría psicoanalítica, ¿no? Para que haya pasión se necesita que haya un conflicto no resuelto en la infancia, que se repita a través de la transferencia y que es lo que mueve a la persona. Pero cuando eso puede llevar a la destrucción del otro, como ha pasado con los filicidios, como ha pasado con ciertas ideas políticas, ¿no? Donde yo tengo que eliminar al otro porque quiero apoderarme, aunque sea matándolo, ¿no? O sea, a veces se llega a situaciones muy, muy dolorosas y muy límites, ¿no? Que es distinto a tener la pasión, digamos, por los que, como hacemos nosotros con nuestro trabajo, lo que nos gusta y que nos gusta seguir estudiando y buscando, ¿no? Puesto de otra manera, pero no sentir... Sí, muy interesante lo que tú estás diciendo, siguiendo la primera idea, porque ¿qué le exigiríamos nosotros como analistas, teóricamente, a un líder, a un gran líder? ¿Qué le exigiríamos? El máximo de racionalidad y el mínimo de pasión. Ahí se me vuelvo lacaniano. El máximo de racionalidad y el mínimo de pasión. ¿En qué sentido? Porque ¿qué es lo que estamos viendo últimamente, ¿no? Estamos viendo, y tenemos que entrar en el pensar griego, estamos viendo híbris. Híbris o bien pasional o híbris manipuladora. Son dos cosas distintas, ¿no? La híbris pasional es que sube el loquito al poder. Sube el loquito al poder, ¿no? Y el loquito es locura, ¿no? Pero él está contaminado está seguro, ¿no? Está asegurado de que por el hecho de estar en el poder es como un semidios, ¿no? Y se come el cuento. No hay cosa más grave que le pueda pasar a un líder que comerse el cuento de que es Dios, de que es importante. No, un líder no es importante. Un líder es una persona que presta un servicio a una comunidad. Él, per se, no es importante. Es un prestador de servicio y entre mejor lo preste, mejor es su capacidad lideráctica. Y más lo va a prestar en la medida en que deje lo suyo a un lado y tome lo del grupo de verdad como sentido y trabaje sobre eso. Claro, pero eso sería... Puede tener dos orígenes. Uno, su híbris interna, ¿no? Se enloqueció del poder o se hace el enloquecido del poder para manipular a la gente, que ese es el líder manipulador típico del populismo. Yo me pregunto cuánto el señor Trump de verdad estará sintiendo o cuánto lo hace de obra de teatro para poder manipular y llevar a cabo su teoría política en última instancia, su creencia política, ¿no? O su manipuladera para su conveniencia personal. Entre más psicópata, más es su conveniencia personal. Bueno, no piensa sino en él.
A veces nos preguntan si esos personajes que abundan en el mundo, tenemos varios ejemplos, esos, Estamos yendo esos a no, América Latina. esos no consultan al terapeuta, No, claro que porque no. justamente el otro no existe. Por eso creo que es importante, porque hay gente que no es psicoanalista y que escucha el programa de distintos lugares, que hay pasiones positivas y hay pasiones negativas. O sea, cuando uno destruye al otro, Es muy llega un importante lo nivel. que tú estás diciendo. Cuando está comandada la pasión por el instinto de muerte, voy a volverme freudiano otra vez, por la destrucción, la pasión es negativa. Cuando predomina el instinto de vida, lo amoroso, la pasión es positiva, sin lugar a dudas. Un líder tiene que ser amoroso. No puede inconscientemente estar llevado por el instinto de muerte, por la destrucción, ¿no? Si un líder melancólico es lo más peligroso que hay, que acaba con todo. Acaba con él y con el otro, ¿no? Muere Sansón y sus filisteos. Claro, porque ahí, justamente en lo que vos decís muy bien, el manejo psicopático, aparece la demanda y la necesidad, no aparece el deseo. Entonces tenemos, por lo menos en la clínica, que en la vida, en la sociedad que nos toca vivir, esa demanda de algunas mujeres u hombres que no es el deseo por el otro, es que el otro tiene que servirlo como propiedad, que es Así. distinto. Y también acá entran los políticos, es decir, donde de repente se resuelven las guerras en un escritorio sin importar lo que hay en el medio. Así Es es. decir, es el poder por el poder mismo, ¿no? Pero fíjate que ahí volvemos a la pasión desde el punto de vista de nuestra teoría dinámica. Volvemos a la pasión. Una persona que está haciendo eso está pensando es en él, no está pensando en el otro. No, Ya lo no. dijiste claramente. Un líder tiene que ser el otro primero que yo. Eso tiene que ser un líder. Cuando el líder es lo mío primero que el otro, es un destructor. Inevitablemente termina haciendo daño. Inevitablemente. Sí. Cuando uno se pone liderásticamente primero uno que el otro, que es el grupo, hace daño. Siempre hace daño. Primero hay que poner el grupo a uno, de verdad, verdad. Yo tengo un ejemplo, a ese lo puedo nombrar, que es Mujica. Fíjate, más comunista que Mujica no hay. Y mira lo que hizo Mujica tan maravilloso. Se unió con los ricos. Dije, no me gustan los ricos, pero sin ellos no puedo darle cosas buenas al pueblo. Y si uno con ellos le dio cosas buenas al pueblo, pensando en su pueblo, no pensando en él. Por eso lo pongo, porque es bueno. De los malitos no quiero hablar. Para no meterme en problemas. No, pero también es importante, me parece esto que estamos hablando, también para la conducta del terapeuta y del analista, ¿no? Donde se confunde, digamos, el tener pasión por lo que hacemos con el narcisismo de un terapeuta que se siente... Volvemos a lo mismo. Poder quiero aclarar esto, porque a veces la gente piensa, ¿no es cierto? Lo venimos hablando con distintos colegas de Brasil, de España, en fin, con distintos autores, ¿no? El tema, digamos, cuando el terapeuta se cree todopoderoso frente al paciente. Ahí volvemos a lo mismo. Ahí bueno, un terapeuta es un líder. El líder de dos, el líder de un vínculo. Es el que lidera el vínculo de alguna manera. El terapeuta tiene que pensar en el otro, no en él. En el momento en que el terapeuta piensa en él, hasta ahí llegó la terapia. Eso lo sabemos, Freud lo decía también, ¿no? La contratransferencia, ¿no? Las contrasidentificaciones, es decir, lo neurótico nuestro que sale y predomina, ahí se enreda el trabajo. Cuando uno está con su analizando, el analizando es lo único importante. Uno tiene una sola cosa que recibe, platica, y gratificaciones por hacer el bien. Eso es todo. Lo demás es para el otro. La terapia es para el otro, no es para uno. Esa es nuestra función. Claro, es una función que implica una cosa muy amorosa,
un poco masoquista, si tú quieres, ¿no? Pero bueno, a eso nos dedicamos, ¿no? A tratar de ayudar al otro. Pero cuando predomina uno, se acabó la terapia. Y nos pasa, hay momentos en que uno se vuelve el centro de la cosa, pues después tiene que arrepentirse, pedir excusas, de alguna manera, ¿no? a su analizando, ¿no? De alguna manera, ¿no? Excúsame por haber dicho estas pendejadas, estas tonterías. Sí, es muy interesante esto que estamos hablando es, sí, el analista el terapeuta no debe ser pasional. No debe tener su pasión metida ahí, la tenemos, pero no metida en el trabajo. No memoria, no deseo, recuerden, ¿no? Exactamente. Ahí está. No Como memoria, decía no deseo. yo, exactamente. Hasta Y un guión. también tolerar que no sabemos todo, ¿no? Que también es creativo. Lo que ocurre que, digamos, me parece importante para la gente que nos escucha, en un momento de mucha pasión perversa y maligna que hay en el mundo, en este momento, como vos dijiste muy bien, desde muchos presidentes o líderes, ¿no? O tanto en lo político, en el narcotráfico, en distintas áreas, ¿no? Y es una desgracia de la democracia, fíjate, es una desgracia, ¿no? Es una desgracia lo que está pasando. Estamos en crisis. Yo soy optimista, yo creo que la democracia va a salir bien librada de toda esta locura, de estos líderes mesiánicos. Yo creo que el pueblo va a aprender a no dejarse manipular más por estos locos que están haciendo tanto daño y que están destruyendo la humanidad. Estamos al borde de una guerra mundial por los locos, no por cuerdos. Es que las guerras no las producen los cuerdos, las producen los locos. La guerra es locura, pura, eso no hay nada que hacer. Destruir al otro es el predominio del instinto de muerte, ¿no? Ahí volvemos a Freud. Freud, más que pesimista, fue de un realismo brutal al final de su vida, cuando él entiende que esa tendencia a la inercia natural se traduce en la mente humana, ¿no? En lo biológico, como se va a morir, lo biológico va a desaparecer, se traduce en la tendencia a destruir, ¿no? Es una cosa brutal el planteamiento de Freud. Y eso es lo trágico del ser humano. Bueno, es que los griegos fueron muy claros, somos trágicos, dijeron los griegos. La tragedia es pasión. Cuando tú miras cualquier tragedia griega, si tomamos Medea, cualquier, ¿qué hay ahí? Pasión, una pasión que enreda la tragedia, ¿no? Y se desarrolla la pasión, ¿no? Hasta que termina, pues, casi siempre en lo destructivo, ¿no? Lo altamente destructivo, ¿no? Por eso es lo trágico. Eso fue maravilloso. Los griegos, maravilloso. Bueno, somos griegos y los griegos nos enseñaron casi todo. Sí, pero creo que es importante, digamos, que la gente, que la audiencia que nos escucha, que cuando la pasión está en función de la sublimación, en función de valores culturales positivos, en función de la pulsión de vida, es positiva. O sea, no es que todas las pasiones son negativas. Así es. Y la idea nuestra cuando trabajamos en la clínica es llevar a eso a nuestro analizando, a que su pasión se sublime. Primero, el origen de su pasión, dinámicamente hablando, el conflicto, se ha conocido por la persona y superado. Y esas energías destructivas que están detrás del conflicto se entorchen, como decía Freud, con los instintos de vida y se vuelvan creativas, positivas, amorosas, dadoras, etc. Y nos vuelvan dignos seres humanos, ¿no? Que es lo que buscamos en el trabajo, ¿no? Ayudar a que la persona sea dignamente ser humano y viva una vida amorosa consigo y amorosa con el otro, ¿no? Primero, la capacidad de entregar, la capacidad de preocupación,
etcétera, por sí mismo y por el otro, lo que buscamos en el trabajo. Y que la pasión, como tú lo dices también, la pasión se vuelva positiva, se vuelva sublimada, como decía Freud, ¿no? Se entorche y aparezca lo bueno y no lo destructivo que puede haber detrás del instinto, ¿no? Porque el instinto per se tiende a ser destructivo. Sueltico siempre es destructivo. Cualquier instinto, toma el que quiera y suéltalo. Eso destruye. El exhibicionismo suelto, destrucción. El sadismo suelto, destrucción. El masoquismo suelto, destrucción. La sexualidad suelta, destrucción, ¿no? Si no entorchamos, ¿no? Si no somos capaces de domar el instinto para llevarlo a la sublimación, ¿no? Al otro, al beneficio del otro, somos destructivos. El ser humano es muy difícil, Susana. Lo que pasa es que, bueno, a ver, ¿cuáles serían o cómo, digamos, cómo influyen las pasiones en la conducta humana? A ver, siguiendo la teoría psicoanalítica, ¿no? La pasión en última instancia, voy a decirlo de otra manera, voy a emplear otro símil, es como una obra de teatro. Entonces la pasión se instala, tiene un origen en un conflicto primario, ¿no? A través de la transferencia toma toda nuestra vida psíquica y nuestra realidad vincular, relacional, y se instala como una obra de teatro. Y está ahí, manejándolo a uno y manejando el entorno que uno puede controlar. Entonces, si uno, como tú misma lo has dicho, si uno no conoce esa pasión y puede sublimar lo que hay de instintualidad en esa pasión, termina destruyéndose a uno y destruyendo al otro. La tragedia humana, uno lo ve en las relaciones interpersonales, ¿no? Hombres haciéndole daño a su esposa, mujeres haciéndole daño a sus hijos, a su marido, ¿no? Todo el mundo haciéndose daño. Porque la pasión, lo que están repitiendo, no está siendo conocido y no está siendo utilizado amorosamente. Es que el amor, el ser amoroso, el poner primero al otro que uno, implica mucha madurez del mundo interno, poca pasión no controlada, uno tiene que tener el máximo control de su mundo pasional para poder ser amoroso. Eso implica madurez, ¿no? Eso implica crecimiento interior. Eso no es fácil. El amor como propuesta, esa utopía, no es fácil, no es fácil. Y debería educarse, bueno, ahí entramos nuevamente en la educación, ¿no? ¿Cómo educamos en lo amoroso? ¿Cómo hacemos para que el niño dome su pasión desde pequeño? Sea capaz de entorchar lo negativo con lo positivo para generar la sublimación, los conceptos que tú traes, ¿no? ¿Cómo hacemos para ayudarlo? ¿Cómo hace la escuela para ayudar a ese niño, ¿no? ¿No será esta una función primordial de la escuela y no enseñarle carajadas? Sí. Todo eso es lo que, fíjate, para nosotros como analistas, recuerda, lo discutíamos cuando hablábamos de educación, la enorme importancia de incluir la madurez emocional, la madurez afectiva en el niño, que el maestro esté trabajando eso con seriedad. Por ejemplo, ese bullying desbordado es un fracaso de la escuela. ¿Cómo es posible que un muchacho adolescente quiera acabar con medio salón de clase? Pues eso implica un fracaso de la escuela. ¿Qué pasó con las pasiones de este hombre? ¿Qué hizo la escuela con las pasiones de este hombre que lo tiene desde que tenía 3 años o 2 añitos allá metido? ¿Cómo así? ¿Cómo es posible que ese monstruico a los 13, 14 años aparezca? ¿Dónde está la escuela y su función educativa? Claro, pero vos ahí entras en otro tema, pero que es muy importante para poder comprender cuando se hace perder al niño por el amor de la curiosidad de explorar. ¿Vos te acuerdas un artículo de Ferenczi, Traducción de Lenguas, que en 1908 él ya había escrito La ceguera de los docentes? Cuando un docente no puede comprender
cómo un adulto, un padre que supuestamente es adulto, no es una cuestión de género, de identidad, pero no decodifica lo que le pasa al niño. Lo que decía Winnicott hablaba, no tiene capacidad de contener y recibir al otro tal cual es. Y segundo paso, le falta la empatía. No hay contención ni empatía, por lo tanto. La función de Reverie, ¿no es cierto?, de Bion. Pero el tema es, digamos, ¿no?, cómo esto puede llevar a que ese niño que es sometido, porque son abusos de poder de los supuestos adultos, que no solamente es abuso de poder sexual, es tener que hacer esto de esta manera y no cabe la pregunta, la reflexión. Yo siempre me acuerdo cuando estaba en esa época, era superior, segundo grado, y yo preguntaba por qué 2 por 2 era 4. Es así, no tenés que preguntar. Bueno, imagínate que vos sabés que yo soy maestra, soy psicopedagoga, aparte de psicoanalista. Entonces, esta cosa de poder escuchar al otro, que no tenga miedo a preguntar. Hoy en día es como que no se puede, porque aparte tenemos la otra contra, que si no entendés está Google, está claves. Por ejemplo, el otro día un paciente me decía, Susana, vos sabés que yo pongo una plataforma y me sale la palabra clave. Entonces ya no tengo que buscar cuál es la palabra clave, pero me estoy dando cuenta que estoy perdiendo agilidad. Tal cual, son funciones neuronales que se van pasando y se van atrofiando. Cuando nosotros sabemos que en una época, cuando nosotros estudiábamos, nos decían, neurona que se atrofia no tiene modificación, lo cual no es cierto ahora. No es cierto, el modelo de redes cambió todo. Exacto. ¿Qué está pasando ahora? Que la persona se somete a las redes, no es que tenemos que ir en contra, porque si no, no podríamos hacer el programa, pero no que sustituya justamente la parte de la experiencia afectiva. Entonces, cuando tú dices, ¿no?, ¿qué pasa con ese chico que viene con todo eso y queda truncado, queda bloqueado, queda paralizado y sigue siendo objeto del otro, no sujeto, ¿no? Cierto, eso es claro. Claro, y fíjate que ahí aparece un tema bien complejo, ¿no? Y es el tema de la frustración, ¿no? Y el tema de la frustración en el proceso educativo, que incluye obviamente a los padres, ¿no? ¿Hasta dónde y cómo? ¿Hasta dónde y cómo frustramos? Si frustramos en exceso y porque a mí se me da la gana, estoy generando un modelo vertical y jerárquico de miedo, sometimiento e idealización. Pero si yo al revés, ¿no?, yo frustro medidamente, viendo la necesidad que tiene la personita de hasta ahí llegar, porque si no se va a hacer daño, y lo explico amorosamente, entonces ya genero otra cosa distinta, genero es crecimiento interior, libertad, igualdad, genera otro modelo. Y eso en democracia es definitivo. Una educación represiva produce verticalismo, no horizontalidad. Y necesitamos seres humanos horizontales, no verticales. Claro, pero vos has dicho algo, me parece muy importante para entender más la pasión cuando es negativa, ¿no? Cuando no hay tolerancia a la frustración, que más en una sociedad como tenemos ahora, que todo tiene que ser ya, no se puede esperar, eso agrava la pasión maligna, por decirlo de alguna manera. Sin lugar a dudas. Esa es una de las paradojas y de las cosas bien complejas que estamos manejando hoy, ¿no? Estamos viendo cuál es la clínica. Llega nuestro muchacho de 17 años que se va a suicidar, con 2 intentos de suicidio, ¿no? Y uno se puede analizar su vida con él mismo y resulta que ha sido una vida maravillosa, en términos de cosas, de objetos, de recibir, ha recibido afecto, ha recibido todo. Y se quiere matar. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Entonces empezamos a ver eso que tú estás diciendo, ¿no? Que
toda la parafernalia educativa, que no solamente incluye sus padres y sus maestros, más aún diría algo más. Muy poquito es lo que los padres y los maestros están influyendo en esa parafernalia educativa. Mucho más poderosa es la red, pero muchísimo más poderosa. Y la red le ha enseñado a no frustrarse, a vivir un mundo ilusorio, fantástico, mentiroso, ¿no? De que todo lo puede lograr uno si quiere con el pensamiento, ¿no? Bueno, ahí aparecen las ilusiones, las adicciones como sustituto de esa, o sea, de no poder tolerar la frustración. Claro. Y la mayor posesión, ¿no? Claro, yo me autistifico en una adicción y me olvido del mundo y ahí tengo un control absoluto, omnipotente, ¿no? Claro. Y cuando eso falla, pues me quiero morir. No tiene sentido la vida, ¿no? Es que el tema de lo educativo hoy es bien complejo, ¿no? Es decir, de la canalización de ese mundo interno hacia una frustración medida que permita que la persona tenga un buen nivel de frustración en su mente, ¿no? Esa es una cosa bien complicada hoy, bien complicada. Claro, pero tú piensas que, por ejemplo, cuando una mamá o un papá, por no tolerar que un niño llore, le da la tablet a los 6 meses, es decir, es como que no entiende que el chico no necesita la tablet. Pero es que lo que uno ve, Susana, es que están reemplazándose por la tableta. Exactamente. Porque queda más cómodo, porque tienen temor a hacerlo, porque no lo saben hacer, qué sé yo, porque no lo disfrutan, porque no lo gozan, porque su narcisismo se lo impide. Cuando uno ama a su hijo, es decir, lo disfruta y lo goza, uno hace exactamente las cosas bien. Está ahí cuando hay que estar, se retira cuando hay que retirarse, etc. Hay presencia real, activa y continua. Claro, pero ahí viene... Pero si yo abandono y entrego la tableta, ¿no? Porque tengo que hacer otras cosas y entonces la tableta lo distrae, lo hipnotiza, yo abandoné mi función. Pero ahí viene otro punto que vos dijiste al comenzar la entrevista, que ese padre o esos padres que tampoco fueron mirados adecuadamente, tuvieron la indiferencia en el momento de estar con su hijo. Acuérdate. Repitan el modelo también. Exactamente, desde la madre muerta de Gringo a otros. Y entonces, ¿qué pasa? Evitan ese contacto que decíamos, ¿no? Cómo se conoce a partir de la sensación, de las percepciones del cuerpo, que no puede ser sustituido por la inteligencia artificial. O sea, una cosa es que se ayude el niño y el adulto con la tecnología, pero que no sustituya, porque el tema es o o lo otro. Entonces no se llega en ningún momento a tolerar la frustración, a la capacidad de espera, que después uno lo ve eso en las conductas de apoderamiento, ¿no? Tanto de los supuestos líderes políticos como en distintos ámbitos, ¿no? Así es. Sí, así es. Esa es la... Y en tu vida, que sos un apasionado cuando hablas, que eso lo dice mucha gente, ¿qué podés decir de tus pasiones? Nos quedan muy poquitos minutos para que vos puedas después terminar el programa. Sí. ¿Cuáles serían los momentos? Yo tengo varias pasiones, ¿no? La pasión del conocimiento. Yo tengo una profunda pasión del conocimiento, ¿no? De saber cosas, de llenar mi ignorancia, que es infinita, ¿no? Esa es una pasión. Y lo otro que me apasiona enormemente es acompañar a la gente. Esa es una enorme pasión. Yo gozo enormemente acompañando al otro. Yo gozo en mi trabajo. Yo soy un gocetas de ser un terapeuta. Yo gozo mi trabajo, gozo acompañando al otro, gozo que el otro entienda. Claro, se une la necesidad de conocer, ¿no? La pasión de conocer con la pasión de acompañar. Y eso me permite hacer lo mío, lo mejor que pueda, ¿no?
Me equivoco mucho, pero bueno, hago pues, lo posible. Esas son mis grandes pasiones, ¿no? Y pues obviamente ahí se deriva la investigación. Yo soy apasionado en investigación, ¿no? Y en servir. A mí me gusta servir y gozo mucho siendo amoroso. Disfruto mucho siendo amoroso. Parando el carro, deteniendo el carro para que pase la gente en la calle. Yo gozo enormemente. Así me pite los de atrás, ¿no? Yo gozo que todo el mundo pase. Yo gozo siendo amoroso. Sí, yo creo que los que gozamos, disfrutamos, a veces la gente me pregunta por qué hago el programa, ¿no? Claro, es mucho esfuerzo, no solamente de tiempo, de dinero, de todo, pero a mí me hace bien, disfruto mucho de escuchar al otro, de compartir, y bueno, y de alguna manera lo que vos dijiste es de acompañar también. Y además de tener sentido de vida, Susana, es que si uno no empata lo uno con lo otro y tiene sentido de vida, pues llega un instante en que lo único que quiere es morirse. ¿No? Claro, yo cuando me preguntan que por qué no soy viejo, que es que no tengo tiempo. No he tenido tiempo para ser viejo, yo sigo siendo adolescente. De alguna manera, ¿no? Sí, pero además siempre descubrimos junto con el otro cosas nuevas. Y eso nos hace estar vivos. Creativo, el acto creativo, cuando uno ve lo creativo que entre los dos se genera, o el otro mismo genera, eso es un placer enorme, ¿no? Es otra de mis pasiones, ver la creatividad. Bueno, muchísimas gracias. Te dejo el cierre del programa. Un abrazo muy grande. Y te dejo el cierre del programa, que digas lo que vos quieras. Ok, para ti, Susana, un enorme abrazo también y unas felicitaciones por este esfuerzo tan brutal que tú haces, que hacemos nosotros allá con nuestras aperturas en psicoanálisis todos los martes, desde hace años también estamos haciendo lo mismo. A ver, para hacer un cierre, sí, la pasión, ¿no? El ser humano, ya lo dijimos, está atrapado por sus pasiones. ¿Qué es lo importante? Que esta estructura afectivo-emocional que llamamos pasión, que tiene una historia en nuestra más temprana infancia, ¿no? Que esta estructura pasional sea controlada por la vida, Freud llamaba por los instintos de vida, y sea creativa y nos dé sentido de vivir y permita que se una con otros para generar una mejor sociedad. Que el mundo pasional del ser humano se sublime, como dijo Susana, y nos permita con esa sublimación, con esa puesta al servicio del otro, que esas pasiones tengan sentido de vivir y que no seamos objetos de la destructividad del mundo, como estamos viendo tan gravemente hoy por hoy en tanta gente, ante todo en tanta gente que dirige el mundo. Y también nos preguntamos, ¿por qué elegimos a esos que destruyen el mundo? Ahí está la tragedia griega otra vez, ¿no? Lo trágico. Bueno, ¿Qué hay de la identificación, ¿no? Inconsciente. Así es. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, Guille, y bueno, nos vemos. Bueno, ya nos veremos. Ok, Susana. Gracias. Sí.
Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.